Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en el día de hoy os traigo la mejor partida del primer día de la final que todos estamos esperando entre Carlsen y Nakamura, dos de los mejores jugadores del mundo por internet. Claramente siempre están, si no en todas las finales, llegando a las últimas partes del torneo y vamos a ver qué partidita han jugado hoy. La partida empezó con D4 por parte de Naka, D5 de Carlsen, C4, C6 y caballo F3, caballo F6, E3. Vemos que Carlsen está jugando una eslava. La idea de la eslava normalmente es intentar sacar el alfil por fuera de la cadena de peones. Por eso se empieza con C6 y no con E6, que a priori E6 muchas veces es verdad que te ayuda a desarrollar el alfil de F8 antes, pero no puede desarrollar el alfil de C8 fuera de la cadena de peones. Mediante este orden muchas veces sí que el negro es capaz y de hecho tras alfil G4 ya ha conseguido desarrollarlo. Nakamura directamente golpea el alfil, quiere hacer H3 con la idea de que básicamente vale, ha sacado el alfil, pero el blanco va a conseguir la pareja de alfiles porque realmente el alfil de casillas blancas se va a quedar sin casillas bastante rápido. Aquí el negro tiene diferentes maneras de jugar, puede tomar directamente, que de hecho fue la que hizo Carlsen la partida, o incluso una jugada como alfil H5, por supuesto, también es posible, aunque lo más probable es que tras un G4, alfil G6 y caballo E5, ya sea directamente o en un par de jugadas, te van a acabar atrapando el alfil de todas maneras. En esta partida Carlsen decidió tomar dama por y E6. Fijaos que realmente ahora la posición del negro es extremadamente sólida porque has dado tu alfil de casilla blanca y ahora estás colocando todos los peones en casilla blanca de manera que no entorpezcan al alfil que te ha quedado. Además es una posición en la cual blanco puede llegar a tener problemas, sobre todo con el alfil de C1, que por lo general es la pieza más difícil que tiene para colocar, ya que se ha quedado dentro de la cadena de peones y muchas veces en B2 tampoco va a hacer tanto, porque como el negro no tiene ni muchísimo menos planteado mover el peón de D5, tampoco es que esta diagonal se vaya a abrir fácilmente. La partida continuó con alfil de 3 de Naka, jugada natural, caballo de 7, enroque y ahora una jugada de Carlsen que a mí personalmente me sorprendió un poco. Realizó alfil de 6, que obviamente es una jugada perfectamente normal, pero teniendo en cuenta que uno de los principales planes del blanco en esta posición es hacer caballo C3 y posteriormente romper en E4 para de esa manera, para empezar porque tienes pareja alfiles, lo cual ya hace que abrir la posición tenga bastante lógica, pero aparte de eso para poderle darle más diagonales a este alfil de C1. Teniendo en cuenta que ese es un plan posible del blanco y teniendo en cuenta solo ese plan, realmente sería mejor colocar el alfil en E7, porque básicamente una vez te hagan E4, comas, se cambien un par de piezas y hagas caballo F6, te va a ser más fácil llevar una torre a D8 para empezar a presionar por la columna D al peón de D4. Eso, por supuesto, pensando más adelante. Sin embargo, Carlsen decide hacer alfil de 6 y es que tiene una idea diferente. Realmente la jugada de 4 parece que no le molesta tanto y de hecho el propio Nakamura prefiere jugar con otro plan. Caballo C3 de Naka, enroque y Naka decide hacer torre de 1. De nuevo, creo que en esta posición realmente la mejor jugada que tiene el blanco es hacer E4, especialmente contra el alfil de 6, y creo que el plan que ha hecho Naka se debería emplear mejor cuando el alfil del negro se coloca en E7, porque básicamente así las piezas del negro no van a estar tan bien colocadas para ese D por C4, ese E5, que van a ser las ideas que tenga Carlsen en la partida. Después de este tipo de ruptura podemos llegar a una posición como caballo por, juega como dama por, caballo F6, dama E2 o dama F3 y bueno, este tipo de posiciones en el cual muchas veces el negro va a acabar haciendo alfil E7, va a llevar la dama 5, la torre de 8 y quizás se acabe doblando y presionando el peón de D4 y muchas veces realmente la posición se queda bastante sólida para ambos bandos. Sin embargo, Naka tenía una idea completa diferente. Hizo la jugada torre de 1 y básicamente quiere ir desarrollando las piezas sin ninguna prisa. Incluso, por supuesto, se mantiene la opción de E4 para un futuro, pero sin hacerla directamente, como digo. Torre 8 de Carlsen, jugada bastante útil por varias razones. Para empezar, libera la casilla F8 para alguna pieza, si esto fuera necesario, pero sobre todo porque coloca la torre en la columna E, que es una columna que realmente se puede abrir bastante fácil, ya sea tras un E5 por parte de las negras, que es uno de los típicos planes que tiene en esta posición, como tras un C por D y E por D, que de nuevo ya la torre estaría bastante bien ubicada en la casilla E8. De hecho, ya E4 no es posible y es que gracias a ese torre 8 de repente vendría E5 muy fuerte. No se puede evitar E por D a la siguiente, porque básicamente si D por E, caballo por, ya te estoy ganando aquí un tiempo. Tengo las piezas muy bien colocadas, con lo cual se tendría que comer en D5, ya sea de E o de C. Y tras E por D4 el negro no tendría ningún tipo de problema y se abriría de nuevo la columna E.
En la partida Naka ha decidido hacer dama E2. Básicamente la dama E2 no está tan a tiro de esos caballos E5 que hemos visto en varias posiciones. Y además porque también otra idea posible del negro en este tipo de posiciones es, una vez haga yo dama E7, te voy a volver a amenazar E5 y no vas a tener C por D porque voy a tener E4. Por ejemplo, una jugada como B3, te hago dama E7 y ya que alfil B2 sería un error porque te hago E5 y de nuevo no puedes comer en D5 por el E4 y te doy un doble a la dama y al alfil. Todos estos temas hay que tenerlos en cuenta en este tipo de posiciones. Por ello directamente quitas la dama E2 y te quitas de ese problema. Carlsen de todas maneras dice, bueno, hago dama E7, conecto las torres, tengo ya buen desarrollo de piezas y ahora que ya tengo todas las piezas bien ubicadas, es momento de empezar a pensar en las rupturas. Voy a ver si hago E5, voy a ver si hago D por C y C5, voy a ver si hago D por C y E5, que por lo general es la más normal de las tres. Además Naka, que como veis ya tiene este problema del alfil de C1, que no sabe dónde colocarlo, termina colocándolo en D2, la cual no es la mejor casilla realmente para el alfil, pero es que tampoco era fácil colocarlo en una buena casilla. El problema del alfil en D2 para empezar es que obstruye más todavía la torre de D1, por si no tiene suficientes piezas ya la columna D colocada, pues la torre de D1 ya se le acaba la actividad en lo que sería la casilla de D2, y de hecho eso lo va a aprovechar Carlsen muy bien ahora para hacer D por C, alfil por y E5, directamente abriendo toda la posición. Realmente el blanco tiene que tener cuidado. Para empezar se amenazan ya jugadas como E por D4, la dama de 2 está aquí medio en el aire. También otra posibilidad para jugar con negras es meter un peón en E4 y luego intentar bloquear con el caballo en D5, que puede obtener buena posición. Y realmente si D por E no molesta ni mucho menos, porque vais a ver que tras dama por, que así fue como continuó la partida, el negro no tiene ningún tipo de problema. Otra jugada que puede parecer aquí normal es hacer D5, pero de nuevo, tras un E4 de Carlsen puede continuar un dama E5 amenazando mate, tras G3 vendrá dama F5, vendrá caballo E5, caballo F3 y el negro va a conseguir muchísima compensación. Bastante raro, digo compensación diciendo como que el peón que te va a quedar en C6 débil es un problema. Realmente puede llegar a serlo, pero tampoco pasa nada. Fijaos que tras D por C y B por C, el peón de C6, si bien no es el mejor peón de la historia, está controlando bastante bien al caballo de C3. El alfil de C4 tampoco tiene tantas casillas y realmente hasta que tú no pongas una torre en C1, quites el alfil y quites el caballo, no me lo vas a empezar a presionar. Y esos son muchísimos tiempos. En ese tiempo ya te he metido yo la dama aquí y tienes el caballo dándote mate. Naka ha decidido tomar al final y Carlsen aprovecha con la jugada dama por para directamente ya amenazar mate en 2, dama H2 y dama H1, con lo cual Naka ya tiene que hacer algo para parar esto. Las dos jugadas posibles son tanto G3 como F4. F4 es una jugada que por lo general no quieres hacerla en este tipo de posiciones, para empezar porque tras dama E7, ya con esta torre de F en D1 te va a ser más difícil defender el peón D3, probablemente vayas a tener que hacer una jugada como torre 1 y ya te van a quedar las piezas incluso más pasivas. Más peones del negro, ya no solo presionar este peón, simplemente un propio torre a D8 o incluso llevar el caballo desde D7 a la casilla E4 podría dar muy buena posición aquí a las negras, y es que esa debilitación que se ha hecho el blanco con la jugada F4 no es lo mejor del mundo. La partida continuó con G3 por parte de Naka, que por supuesto debilita un poco el rey. Tened en cuenta que el alfil de C4 está todavía bastante lejos de la casilla G2, lo cual hace que pueda llegar a verse afectada la seguridad del rey en las casillas blancas. Obviamente, tienes un alfil de casilla blanca, no debes tener problema en las casillas blancas en principio, pero si tu alfil no controla las casillas blancas que te están atacando, da un poco igual que tengas el alfil o no. Y de hecho, me gusta mucho la jugada que hace Carlsen ahora, este B5. ¿Por qué? Porque con B5 ya le está dando a este alfil a elegir dónde quiere colocarse. En este caso, Nakamura decidió colocar el alfil en B3, pero el problema de esto es que básicamente este alfil ya tiene mucho más complicado el acceso en algún momento a defender las casillas de color blanco cercanas al rey. Ya básicamente tiene que centrarse en esta diagonal, que no es necesariamente una mala diagonal, pero como digo, ya no vas a poder utilizar este alfil en la defensa en el futuro. Carlsen sigue ganando un poquito más de espacio, continúa con la jugada A5, jugada que puede aprovechar para meter una 4, para meter una 3, debilitar también las casillas de color negro, y realmente es una posición en la cual si Naka no tiene cuidado se puede quedar mal bastante fácil. La partida siguió con alfil C2 por parte de Naka, buena jugada intentando buscar quizás un reagrupamiento. Dama E6 de Carlsen y realmente atacas el peón de H3, dejas la casilla E5 para que tu caballo ya empiece a saltar un poco, con lo cual es una jugada que mejora bastante la posición. Realmente la dama en E5 ya no estaba haciendo demasiado, estaba chocando aquí con el muro del peón de G3, y en E6 vais a ver que la dama tiene bastantes más ideas. Nakamura decidió jugar rey G2, creo que no es la mejor jugada que tenía realmente. Se podía jugar alfil E1 y aprovechar que no se puede hacer dama porque estaría cayendo el alfil de D6.
En cualquier caso, Naka ha decidido hacer rey G2, tampoco es ni mucho menos mala jugada. Y Carlsen coloca el peón A4. ¿Por qué coloca el peón A4? Para empezar, porque priva al alfil de C2 de la casilla B3, con lo cual ya no me pueden estar molestando esta dama de E6. Y aparte, porque tienes alguna idea de colocar el peón A3. Si consigo colocar el peón en A3, toda esta diagonal se va a ver un poquito más débil. Incluso voy a tener ideas con alfil E5 presionando este caballo, que si os fijáis, realmente el caballo C3 tampoco tiene tantísimas casillas. Naka decide hacer A3, tras A3, obviamente se queda B3 débil, lo cual un caballo podría llegar a aprovecharlo en algún momento, pero la otra idea que tiene Naka con A3 es intentar reubicar el alfil en esta diagonal que realmente lo ha quitado de ella y tampoco le está convenciendo tanto. Hay varias maneras de jugar esta posición con las negras. Se puede jugar desde una jugada tranquila como G6, simplemente dominando un poquito más las casillas de color blanco, colocando todos los peones en blanco, si os fijáis, para restringir al máximo a ese alfil de C2, o como hace Carlsen, decide hacer la jugada caballo E5 para intentar colocar su caballito quizás en C4 o simplemente saltar para ahí un poco. Vais a ver que realmente Carlsen no termina de tener claro dónde quiere tener ese caballo, y es que no demasiadas jugadas después termina reubicando el caballo hacia la casilla C5, que de hecho va a acabar siendo un error. Después de caballo E5, la mejor jugada que tenía Naka parece ser que era caballo E4, precisamente para mejorar el alfil de C2. Es el alfil contra el cual está jugando el negro, está colocando todos los peones para que ese alfil sea malo. El alfil de D2 tampoco es una maravilla, y después de caballo E4 vais a ver que si el negro toma tras alfil por, de repente este alfil es mucho mejor. Está ya presionando aquí, está en el centro del tablero, no se puede atacar fácilmente, no puedes mover el caballo porque cae C6, e incluso tendrá la posibilidad de hacer un rey G1, alfil G2, y ya tengo el alfil colocado en la diagonal que se merece. La partida, sin embargo, Naka ha decidido hacer alfil B1 directamente, con la idea de reubicar el alfil por la casilla 2. Esto tiene mucha lógica, especialmente ahora que tras caballo E5, Carlsen ha dejado más o menos claro que quería colocar el caballo en C4. Así ahora, con el alfil en A2, si colocas el caballo en C4, te voy a poder comer y te voy a dejar una estructura de peones bastante mala. Dama E7 de Carlsen, que se prepara, digamos, para que no le ganen un tiempo con alfil A2, y alfil E1 de Naka, que mejora un poquito la posición. No necesariamente del alfil, no es que el alfil esté mejor en E1 que en D2, lo que sí va a estar mejor es la torre, porque básicamente ahora tiene la capacidad de controlar más casillas en la columna D. Torre de 8 de Carlsen, que también quiere, por supuesto, pelear por esa columna D, y Naka termina colocando el alfil en A2. Y estáis viendo que realmente la posición del blanco poco a poco se está mejorando bastante, y Carlsen tampoco termina de ubicar las piezas de la mejor manera posible. De hecho, vais a ver que la jugada que hace ahora ya indica que no le estaba convenciendo demasiado la posición, o como mínimo no le estaba convenciendo la manera en la cual había ubicado las piezas. En esta posición hay varias maneras de jugar. Quizás una de las más naturales es simplemente hacer H5, buscando algún H4, buscando un debilitamiento de esta diagonal. Si haces H4 tú, me dejas la casilla G4 para el caballo, que la voy a aprovechar bastante bien. Con lo cual también es una jugada que puede crear cierto quebradero de cabeza a la posición del blanco. Carlsen decide hacer caballo E7, jugada que, como digo, no hace demasiado. Tenías el caballo en D7, has hecho caballo E5, estás volviendo y quieres ir a C5, y esto obviamente te está costando mucho tiempo, y no es que el blanco esté perdiendo los tiempos especialmente, más bien está reubicando todas sus piezas, como habéis visto, de manera que todas se coordinen muy bien. En este caso, después de caballo D7, el peón de C6 queda un poquito más débil, porque básicamente el caballo ha dejado de defenderlo, y ahora Nakamura va a empezar a centrar sus piezas para atacar ese peón. Empieza con dama C2, jugada que ya apunta directamente a este peón de C6, y jugada que libera la casilla 2 para que de repente este caballo se pueda reubicar, y que también este alfil de 1 quizás consiga una casilla como C3 o A5, donde pueda molestar un poquito más que desde 1. Alfil E5 por parte de Carlsen. Quería colocar el alfil en esta casilla. Como digo, es un poco raro la manera en la cual está colocando Carlsen las piezas en esta partida, pero vais a ver que al final le acaba saliendo bastante bien. En este momento había un truco del blanco muy increíble realmente, y es que tras caballo por B5, fijaos que esta dama no tiene casilla. Hay que siempre tener muchísimo cuidado con las piezas que no tienen casilla, porque tienden a ser débiles, ya que si las atacas obviamente no se van a poder mover. En este caso, tras C por B5, que es prácticamente forzada, vendría alfil B4, y fijaos cómo solo con los dos alfiles somos capaces de quitarle absolutamente todas las casillas a esa dama de 7. La posición increíblemente no es tan mala como puede parecer en un primer momento, y es que realmente tras caballo C5, torre por D8, torre por D8 y dama por C5, parece que el negro puede jugar aquí con caballo E4, luego tomar el peón de B2, y como digo, no es tan grave, pero a pesar de esto esta era la mejor manera de continuar para las blancas y le daba una ventaja bastante cómoda en un final. La partida continuó con torre C1 por parte de Naka, colocando ya la única pieza que le faltaba de mejorar, esta torrecilla.
y caballo C5 de Carlsen. Carlsen ha conseguido colocar el caballo después de, como digo, un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, demasiados tiempos, y fijaos que realmente la casilla C5 no es ni mucho menos una casilla estable. De hecho, después de caballo E2 prácticamente ese caballo ya se va a tener que mover de la casilla C5. No valen jugadas como alfil D6, por torre por D6 y dama por C5, con lo cual el caballo aquí no es que esté haciendo demasiado. La partida continuó con torre por D1 por parte de Carlsen y torre por D1 tranquilamente de Naka. Obviamente ahora no te están atacando el caballo, pero ya se empiezan a amenazar jugadas como alfil B4 que te están clavando y de nuevo jugadas como torre C1. Dama A7 para quitarte un poco de la clavada, apuntando quizás a la casilla F2 con idea de que si algún alfil B4 pueden existir algún tipo de sacrificio aquí en la casilla F2, ya una jugada quizás un poco especulativa con eso, y realmente aquí Naka podía haber sacado mucha ventaja tras la jugada caballo D4. El peón de C6 no es ni mucho menos fácil de defender. Una jugada como dama B6, por ejemplo, se podía encontrar con caballo F3. Hemos recolocado el caballo en la casilla F3, donde protege un poquito más a nuestro rey. Sobre todo molesta este alfil, que ya no va a poder seguir presionando el punto B2, con lo cual se va a tener que ir quizás a una casilla como B8 o C7 y va a poder ya continuar con torre C1 el blanco, con alfil B4. Tiene todas las piezas, si os fijáis, puestas de una manera increíble, mientras que el negro no ha conseguido mejorar la posición prácticamente nada desde hace un buen rato. Naka hizo torre C1 directa, que es una jugada mucho más normal, y Carlsen decide quitar el caballo a E6. De momento no se puede tomar en C6, o digamos no es tan grave que te tomen en C6 porque veis que realmente cae el peón de B2 y tras esto también el peón de A3 queda débil. Por lo tanto, ¿qué hace Naka ahora? Pues Naka va a cometer un error que probablemente fue el que le acabó costando la partida. No es una jugada perdedora ni mucho menos, pero sí es una jugada que no ayuda en nada a su posición. La mejor jugada que tenía ahora Naka tampoco era fácil, pero había que ver caballo F4 con la idea precisamente de que este alfil deje de presionar el peón de B2. ¿Por qué? Para empezar se amenaza caballo por y tras F por te quedaría un peón débil en E6, un peón que vas a tener que estar definiendo todo el rato. El peón de C6 sigue débil, hemos cambiado la pareja de caballos del negro, con lo cual se van a coordinar un poco peor y le quedarían demasiadas debilidades al negro. Y el problema es que tampoco es fácil comerse ese caballo de F4. Si comes de alfil como de G y ya no estás presionando B2, y si comes de caballo como de G también, y de nuevo tienes que mover el alfil y va a caer el peón de C6. Y de hecho la jugada que recomienda aquí el módulo para el negro, haceos una idea de lo triste que es hacer caballo de 8. Y bueno, obviamente mi caballo en F4 está mucho más activo y el tuyo en D8 es muy triste. Puedo seguir mejorando mis piezas. Una jugada como alfil B4 no termina de caer del todo la posición del negro, pero sí que ya está muy feo. Fijaos que realmente tiene las piezas con cero coordinación y situadas en posiciones muy pasivas. La partida, Naka hizo la jugada F3. Y el problema de esta jugada es que debilita demasiado las casillas de color negro, especialmente las casillas de esta diagonal y especialmente el punto de 3. Y es algo que Carlsen va a tirarse ya a aprovechar directamente con su siguiente jugada, caballo de 5, amenazando un doble la casilla de 3, rey y dama, con lo cual ninguna broma. Así que Naka tiene que hacer algo para evitarlo. Comerse este caballo no es que sea la mejor idea del mundo, ya que tras peón por el blanco habría perdido la pareja de alfiles. Realmente le queda una debilidad permanente en la casilla E3, existen posibilidades para presionarla, incluso como alfil C7, alfil F6. No te has quitado el alfil D5, que es muy buena pieza, y de hecho aquí ya el negro no debería tener demasiados problemas. En la partida, Naka hizo la jugada dama por C6 y tras caballo por E3 y rey H1, realmente la posición del blanco sigue sin ser mala, no es mala ni mucho menos, pero fijaos la diferencia de antes a ahora. Antes teníamos una posición con el rey completamente seguro, ahora tenemos un rey aquí en H1 con un enroque aquí un poco sospechoso de 3 peones en la tercera fila, dejando la séptima y la octava completamente débiles, lo cual hace que puedan existir temas tácticos en el futuro y de hecho van a existir. La partida continúa con dama B8 por parte de Carlsen. Básicamente había que defender esta torre y también como nos está amenazando alfil F2 clavándonos a la dama, pues con esto digamos que evitamos esos dos problemas. Alfil F2 de todas maneras de Naka y Carlsen se mete aquí directamente en un pequeño lío tras la jugada alfil por B2. Si alfil por E3 y alfil por C1 vais a ver, que de hecho fue la partida así, que realmente el hecho de que estos peones estén ubicados de esta manera hace que esta fila, como he dicho, y esta fila queden muy débiles y por lo tanto la torre va a tener una potencia muy grande cuando se consiga colocar en alguna de estas filas. Tampoco se puede hacer una jugada como torre B1 intentando atacar el alfil, porque simplemente tras torre C8 la dama se queda prácticamente sin casillas, además de que está entrando mi torre en la casilla C2 y de nuevo estoy activándome muchísimo. Alfil por E3 fue como decidió continuar Nakamura, me como la torrecita y aquí ambos empiezan a cometer varios errores, realmente ya tenían poco tiempo
y la posición tampoco era ni mucho menos nada fácil. La mejor jugada que tiene aquí Naka es dama por c1, que tampoco es que sea la mejor jugada del mundo, pero tras b4, peón por y dama por, la posición no es cómoda para el blanco. El módulo marca igualdad, de hecho marca prácticamente 0-0-0, pero estoy casi seguro de que en la partida práctica el blanco tiene que solventar muchísimos más problemas que el negro. De nuevo, el hecho de que estos peones estén así hace que cuando mi torre se active vayas a tener muchos problemas con tu rey, y este peón de a6 te va a crear muchos problemas también. Un a3, un dama b2, activar la torre con un torre de 8, torre de 3. Obviamente tiene dos piezas, se coordinan bastante decentemente para parar ese tipo de peones. El módulo marca igualdad, será por algo, pero desde mi punto de vista en la práctica esta posición es bastante compleja de aguantar también para el blanco. En la partida Naka hizo alfil por c1 y de hecho es bastante increíble que aquí el negro ganaba con la jugada dama c8. No es ni mucho menos una jugada fácil y prueba de ello es que Carlsen no la vio. Y es que realmente para empezar te dejas el db5, que es un peón que no se puede tomar porque seguiría caballo de 4 y ya se vuelve a ver cómo estas dos filas son extremadamente importantes y débiles. Tras caballo por seguiría dama por h3, rey g1, dama por g3 y torre 1 mate. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer aquí el blanco? Pues tiene que tomar en c8 y tras torre por c8 se amenazaría torre c2, se amenazan jugadas como caballo de 4 y el blanco no puede ni muchísimo menos aguantar todo. Si alfil b1, por ejemplo, caballo de 4 decisiva, y si alfil por e6, aquí viene una línea que sí que era más complicada y había que ver torre c2. Tras torre por e2 se va a amenazar este jaque y también se va a amenazar luego el peón de a3 si se llega a mover el alfil, o incluso va a haber la posibilidad de coronar el peón haciendo un b4. Por ejemplo, una línea posible sería hacer alfil f4, torre por e2 y tras alfil f5 una jugada como b4, y con este rey cortado en la séptima es imposible que me vayas a parar ese peón pasado que voy a crear y te va a costar como mínimo uno de tus alfiles. En la partida Carlsen hizo la jugada torre c8, que a priori es mucho más normal, pero realmente veis que cuando cambian las damas ya no hay posibilidad de evitar que la torre entre en la séptima y de nuevo estas dos filas son decisivas. La partida continúa con dama e4, dama d6 de Carlsen, que activa mucho la dama, planea ya ideas con dama d1, ideas con torre c2 y realmente no es nada fácil colocar las piezas para el blanco. La mejor jugada que tenía aquí Naka era jugar con rey g2, intentar reagruparse de alguna manera, quitarse de la octava fila o de la primera en este caso, quizás acercar un poco el rey, colocarse ahí con el rey en f2, el alfil en e3 y más o menos estar sosteniendo todas tus piezas. La partida, por ejemplo, podía haber acabado prácticamente en tablas ya tras la jugada torre por c1, caballo por dama d2 y tras una jugada como dama e2, dama por y alfil por e6, básicamente el blanco se va a poner a dar jaques y no debería ser ningún problema para el blanco hacer tabla. En la partida, sin embargo, Naka hizo la jugada alfil e3, dama d1 y caballo g1, que ya es un poco triste, porque obviamente el caballo en g1 no está ni mucho menos en su mejor casilla. Ventaja del caballo en g1, defiende f3, defiende h3 y no hay ninguna posibilidad para que el negro me dé un jaque. Sin embargo, estás poniendo muy pasivo una de tus piezas y ahora esta parte del tablero puede llegar a sufrir porque básicamente hay menos piezas de blanco actuando en ella. Dama c2 de Carlsen, que parece que ya se da cuenta de que el cambio de dama realmente le beneficia mucho, y es que las piezas luego no se van a coordinar correctamente para defender el peón de a3. Si este alfil pudiera llegar a la casilla b4 mágicamente de una manera rápida, realmente la habilidad de a3 prácticamente no existiría o sería mucho más difícil de atacar, pero el caballo en e6 hace muy buena función evitando que llegue a la casilla c5 y la torre también por esta columna. Tras dama por c2, como digo, simplemente tras torre por c2 el blanco está prácticamente perdido. Así alfil por peón por y no se puede evitar torre c3 para comer o incluso b4 tirando este peón. El caballo de nuevo no es una pieza que esté jugando y el rey tampoco. Otra posibilidad un poco mejor era hacer alfil por e6, de hecho era la mejor jugada del blanco en esta posición, y tras dama por e4, peón por y peón por, ahora sí que te da tiempo a colocar alfil en b4, lo cual es una diferencia clave, pero tampoco hace que esta posición sea igualdad. Después de torre c4, de hecho, hay que dejarse el peón, caballo f3, torre por, puede seguir con rey g2, pero de nuevo tengo dos peones por las dos piezas, y creo que el negro tiene de nuevo muchas opciones prácticas de acabar ganando la partida, especialmente si este rey se consigue activar, llegar a una casilla como c4, poco a poco puedes ir sufriendo. De cualquier manera, esta era la mejor manera que tenía de continuar el blanco. La partida siguió con dama de 5 por parte de Nakamura, y el problema es que tras torre de 8, fijaos que esa dama no tiene ninguna casilla para defender aquí el alfil de a2, y de hecho no le queda más remedio a Naka que abandonar. Una partida que ha tenido altibajos por parte de los dos, una partida que no ha sido nada fácil,
Como digo, ha mantenido muchas piezas en el mediojuego, sobre todo de parte de Carlsen. No estaba claro dónde quería colocar las piezas o dónde tenía que colocarlas realmente. Nakamura ha jugado muy bien mejorando las piezas. En un principio parecía que no tenía muy claro dónde quería colocarlos, pero después de ese A3, ese alfil B1, ese alfil A2, ese alfil D2, ese alfil E1, todas las piezas han empezado a coordinarse súper bien. Así que espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo.